Listo. Jorge, ¿cómo estás? Iniciamos. ¿Me das la orden? Me dices. Un segundo. Me dices ya. Ok. Buenas tardes con todos nuestros radioescuchas. Estamos en el Club Magazine de nuestro radio Café Club Quito. En esta tarde estamos haciendo un Zoom Café Live con el doctor Jorge Ortiz. El doctor Ortiz es un médico del Hospital Naval en Guayaquil. Fue uno de los primeros médicos en atender casos relacionados con COVID en nuestra querida ciudad costera. Activamente él estuvo acompañando a muchos pacientes de COVID y en una de estas acompañamientos, de una de estas atenciones, el doctor Ortiz se contagió de COVID. Cuéntanos un poco, Jorge, qué es lo que pasó, cómo fue tu contagio, qué pasó exactamente. Bueno, en primer lugar, un gusto saludarte a ti, Patti, y a todas las personas que hacen tu programa. Sí, en realidad, soy miembro de la Armada, un médico que fuimos uno de los primeros que atendimos a los pacientes COVID aquí en la ciudad de Guayaquil, la más contagiada que está, ¿no? Y en realidad no se sabe exactamente cómo me contagié. Tal vez algún colega me contagió, tal vez algún paciente, pero en realidad el contagio fue muy rápido y no esperábamos más que todo ese tipo de contagio. Simplemente no pensábamos en un principio cómo era esta enfermedad del COVID. La veíamos tan lejos en China, en los países europeos, pero el Ecuador no pensamos que iba a ser así tan fuerte. Pensábamos una simple enfermedad, pero en realidad fue una avalancha para todos nosotros. ¿Recuerdas más o menos el momento en que te dijeron que estabas contagiado o te hicieron la prueba para saber qué era lo que estaba pasando? ¿Qué sentiste? Cuéntanos un poco. En realidad, sí, yo atendía a los pacientes y, bueno, yo no pensaba que me iba a contagiar. Empezamos con síntomas gastrointestinales, la fiebre, el dolor de cabeza, hasta que más o menos a los 5 días de estar con estos síntomas, me hice la prueba del COVID. A los 3 días después me salió el resultado que era positivo para COVID. Y comencé con el tratamiento aislado en casa, pero el tratamiento, como en un principio eran tratamientos experimentales, no había un tratamiento específico para el COVID, entonces salía una publicación de algún medicamento y eso es lo que uno tomaba. Y en realidad, día tras día, me comencé a poner un poco más mal, me faltaba un poco más de respiración, el dolor de cabeza era muy intenso. Tal vez creo que al mismo tiempo, como es una zona costera, yo pienso que me contagié también con el dengue. Y al mismo tiempo fue una sindemia, una unión de dos enfermedades. Eso fue lo que me agravó y a los 5 días de estar en casa tuve que venir de urgencia acá al hospital donde me hospitalizaron y pasé 6 días más aquí. Luego de este tiempo, de este periodo en el hospital, es lo que la gente no comprende, ¿no? Tú sales del hospital, regresas a tu casa y haces una cuarentena también para completar el tratamiento, ¿o cómo es el tema? Bueno, así es. Uno cuando viene al hospital es porque está ya un poquito más grave, ¿no es cierto? Y sus síntomas ya se agravan. En realidad, cuando ya le dan el alta es porque sus pulmones están ya respondiendo, porque su saturación de oxígeno ya pasa de 92.
y la fiebre ya ha bajado. Entonces, para que te den el alta, tiene que ya no tener fiebre unos 2 días y hacer una tomografía y ver cómo están esos pulmones. Pero aún así, eso no significa que tú ya no tengas la enfermedad, que tú seas negativo ante este virus. Entonces, tienes que hacer una cuarentena de mínimo 28 días. 28 días en que se supone, y es cuando ya tus anticuerpos empiezan a subir y los virus empiezan a bajar, para que me entienda la gente. Entonces, a los 28 días te vuelves a hacer de nuevo la prueba del COVID, a ver qué saliste, ¿no? Pero yo cometí un error, me hice la prueba del COVID a los 21 días después de haber salido del hospital y estar en casa, y volví a salir positivo de nuevo. Mientras tú sigas siendo positivo, tú no puedes volver a tu lugar de trabajo porque todavía lo puedes contagiar a la gente. Wow. Entonces ahí tuve 15 días más de aislamiento. Me volví a hacer la prueba y ya salí negativo. Este aislamiento tú lo estabas haciendo en tu casa. ¿En qué consiste? ¿Cómo tiene que manejarse la gente cuando una persona de nuestra familia, un miembro de nuestra familia, está en este aislamiento? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo apoyar a la persona que se encuentra en aislamiento y cómo evitar nosotros también contagiarnos? Bueno, ya no estoy en el aislamiento primeramente, ya estoy trabajando. Pero cuando estuve en aislamiento, hay algo que la gente debe saber. No le debe tener tanto miedo a este virus, tanto terror a este virus del COVID. Si bien es un virus altamente contagioso, no es altamente mortal. Mucho más mortal es el virus del ébola, el virus del SARS, el virus del H1N1, el mismo dengue, pero el virus del coronavirus no es altamente mortal. Entonces, a veces la gente exagera en su forma de vestir, exagera en su forma de cuidarse y a lo mejor de aislar a la persona que tiene el virus. Lo que sí yo recomiendo muchísimo es el uso de la mascarilla, más que para el paciente, más que para la persona que no tiene COVID, para el paciente que tiene COVID, porque él es el que contagia. Entonces, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, limpiar con alcohol las superficies, aunque hay un estudio nuevo que dice que no se queda mucho tiempo el virus en las superficies, pero lo hacen por higiene también. Entonces, el aislamiento, tener su propia vajilla, tener su propio baño, y bueno, uno tiene que tomar ahí la medicación y la parte psicológica poderla controlar, hasta cuando ya pasa estos días de cuarentena y ya uno es una persona inmune, se puede decir. Si bien es cierto, como tú dices, esta enfermedad puede ser manejable y puede ser controlable, el problema aquí es que al haber tantos contagios, se satura todos los servicios médicos, los hospitales, y obviamente se hace mucho más difícil poder controlar la situación que cuando ingresamos a un hospital, estamos mejor atendidos, estamos con los equipos y toda la cuestión esta que es del tema hospitalario. Pero, ¿cómo reconocer que puedo estar contagiada sin saberlo? ¿Cómo puedo reconocer ese contagio? Porque aquí mucho la gente confunde una gripe normal con los temas de coronavirus. La gente no sabe si es solamente un resfriado y van hasta los centros de salud o al hospital y lo que están generando es que haya más aglomeración en los hospitales. ¿Qué es lo que le distingue a una enfermedad de un resfriado común, de una gripe fuerte? ¿Cómo puedo distinguir eso? Bueno, yo me estoy dirigiendo a una audiencia más de Quito. Tienen una gran ventaja ahora. En primer lugar, que nosotros acá en Guayaquil, el virus nos cogió en frío. O sea, no teníamos tanta información como la que existe ahora, ¿no? No teníamos los medicamentos que ahora existen
y tampoco los hospitales estaban preparados como lo están hoy día. Entonces, esto debe ser algo muy importante para que la gente de mi ciudad, allá en Quito, no entre en pánico. El virus del coronavirus puede atacarnos a todos, ¿no? Pero la forma de atacarnos es diferente. Existirá muchísima gente que ni la sentirá, especialmente los jóvenes, los niños, la gente que se mantiene bien comida, es muy deportista, casi no se darán cuenta que les dio el coronavirus. Y los síntomas serán como una gripe, un malestar por unos días, un dolor de cabeza, un resfriado, y pasará. Porque el virus más afecta a las personas que tienen su edad, más de 65 años, y que tienen otras enfermedades, como la hipertensión, la diabetes. Y lo que me di cuenta muchísimo aquí mientras estuve hospitalizado y mientras atiendo a los pacientes, es la obesidad. La obesidad es algo muy importante en donde el virus ataca principalmente. La obesidad y aquellas personas que han sido fumadoras crónicas. Entonces, ¿cómo diferenciarla? En realidad, el virus de la gripe tiene casi los mismos días que el virus del coronavirus en el cuerpo. Son 5, 6, 7 días que te molestan, ¿no? Pero a partir de esos 5 o 6 días, si el paciente comienza a tener ya problemas pulmonares, le falta la respiración, se cansa al subir las gradas, ya no puede respirar bien, obviamente que ya tiene un virus en los pulmones, y eso el paciente debe ya acudir a un hospital o a un centro de salud. Es importantísimo que el virus esté controlado ahí en ese sentido. Mientras tanto, si no tiene ese tipo de síntomas, simplemente el paciente tiene que tomar su medicación, paracetamol o cualquier líquido, y de hidratarse bien, y las indicaciones que le dé el médico en la casa. Jorge, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando me comuniqué contigo es el hecho de que tú me dijiste algo que a mí me impactó mucho. Me dijiste, regresé de la muerte y ahora entiendo por qué y qué es lo que tengo que hacer. Cuéntame, ¿por qué estás aquí otra vez? Bueno, en primer lugar, estoy aquí gracias a Dios, ¿no? Que me encomendé a Él, obviamente. Gracias a los médicos. A veces el médico piensa que no le van a llegar las enfermedades, ¿no? A veces uno como médico piensa que uno es indestructible, pero no es así. Uno puede caer en cualquier tipo de enfermedad, y si Dios le da la oportunidad de salir de ese mal momento, de esos duros días, es por algo. Y yo pienso que Él lo hizo porque tenía un propósito: el volver de nuevo al hospital donde estoy, ya que los médicos que se quedaron aquí obviamente fueron cayendo uno a uno, y había que ocupar el lugar de ellos. Entonces, ese es el propósito que me dio Dios, de volver al hospital, de volver a enfrentarme a esta enfermedad, ya sabiendo de ella, ya con un escudo que te da esta inmunidad, que bueno, según las últimas investigaciones sí la hay. Y obviamente algo muy importante, el poder dar el ánimo a la gente que está enferma, el poder decir a la gente: estuve en su lugar, estuve en esa misma cama y lo pude salir y lo pude hacer, así que usted también lo puede hacer. Dar ese ánimo que cuando uno está enfermo y frente a una enfermedad que la desconoce, te baja la autoestima, te deprime, pero lo puedes salir. Ese es el propósito por el cual estoy trabajando con los pacientes de COVID, enfrentándome de nuevo a ellos y ayudando a la gente emocionalmente y obviamente como médico. ¿Cuántos pacientes que tienen COVID o que están actualmente enfermos de COVID atiendes tú más o menos en un día? Bueno, yo no atiendo muchos porque ya la cantidad de pacientes ha disminuido bastante en Guayaquil. Antes teníamos alrededor de 80 pacientes hospitalizados y más o menos 3 o 4 fallecidos diarios. Ahora ya ha bajado
siquiera un 80%, tenemos alrededor de 10, 12 pacientes hospitalizados y ya no ha habido fallecidos. Y yo más o menos veré unos 10 pacientes al día, pero con problemas respiratorios, de los cuales COVID serán 1, 2 o 3 máximo, ¿no? Esa es la ventaja que ahora tenemos acá en Guayaquil. Como que dice, la tormenta ha pasado. Esperemos que no llegue esta segunda ola que tanto dicen. Exacto. A eso justamente me quería referir. Ahora que las ciudades están retornando paulatinamente, van a ir retornando a sus actividades, hay esa preocupación de que se acerque una nueva ola de contagios, y aquí en Quito es el hecho de saber que más bien la curva no se ha aplanado, la curva continúa en aumento de a poco, pero seguimos subiendo y hay gente que sigue muriendo todos los días, incluso en la calle. Es lo que podemos ver nosotros como observadores desde fuera, y obviamente como periodistas y como medios de comunicación, estamos todo el tiempo informándonos de esto. Me preocupa también saber el hecho de que si esto ocurre, como tú dices, hay una tranquilidad de saber que hasta cierto punto Quito está mejor o de alguna manera mejor preparada para esto. Pero si viene un contagio masivo, hay ese resquemor. ¿Y qué va a pasar si en Guayaquil, ahora que están saliendo nuevamente, va a haber podría haber otra ola de contagios? Es la pregunta que te puedo hacer. ¿Creen que ahora en Guayaquil los hospitales están mejor preparados? ¿Creen que podrán afrontar los médicos como médicos, como especialistas y también como seres humanos mejor esta situación? ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, esperemos que no exista esa segunda ola. Yo pienso que si hubiera esta segunda ola, ya estuviera en los países que estuvieron primeramente afectados. Ya estuviera en China, ya estuviera en España, ya estuviera en Francia esta segunda ola. Esperemos que no le exista, porque yo pienso que la mayoría de la población aquí en Guayaquil, o si es la mitad, ya está contagiada con este virus. No se han dado cuenta, pero ya lo están. Y cuando llega un punto en que el 60% de la población se contagia, el virus ya no tiene huésped a dónde hacerlo y comienza a bajar, ¿no? Entonces yo aspiro que no existe esta segunda ola, y si la hubiera, ya no será en la misma fuerza que la primera. Incluso hasta los síntomas serán mucho más bajos. Y eso nos da una gran ventaja, que el paciente que venga a la consulta tendrá los medios necesarios para atenderse. Ya las terapias ya no estarán llenas, habrá ventiladores, habrá oxígeno, habrá medicamentos, habrá más médicos también. Entonces, pienso, Dios quiera que no exista esta segunda ola, pienso que no la habrá, y pienso que Quito ahorita todavía no está aplanada la curva, está llegando a su pico, está subiendo según lo que leo, pero también Quito llegará a ese punto extremo en que comenzará a bajar. Esperemos que así sea, y bueno, esa es la aspiración que todo médico tiene, ¿no? Jorge, siempre quise tener una conversación contigo desde la parte humana del médico, desde saber qué es lo que ustedes estaban pasando al tener esta pandemia aquí en el país, al tener que afrontar todo esto que se nos vino de la nada. No esperábamos que sea así. La verdad es que ni siquiera nos imaginábamos cómo podía ser, porque lo vemos desde fuera, pero cuando llega acá, aún habiéndolo visto como periodista, como persona que estoy todo el tiempo buscando este tipo de información, nunca me imaginé llegar a ver todo lo que vi, y solo lo hemos visto a través de las pantallas, lo hemos visto, algunos comunicadores lo hemos visto, pero no tan de cerca como ustedes los médicos. ¿Cómo está tu familia? Perdón, repíteme lo último. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están ellos? Bueno, la familia de un médico siempre es un poco especial, ¿no? Ha vivido tantas cosas durante mi profesión, y más
como yo soy militar, también he tenido muchas otras experiencias. Mi familia lo tomó muy tranquila, muy valiente. Creo que sabíamos un poco a lo que nos enfrentamos después de que estuve enfermo. Y bueno, se cuidaron, les cuidé. Gracias a Dios ninguno está enfermo. O a lo mejor mis hijos que tuvieron un poco de gripe, a lo mejor ya tuvieron el COVID y a lo mejor ya tienen sus defensas también. Ellos han estado tranquilos y mi familia en Quito también, como se han cuidado como todos ustedes. Y bueno, esperemos que las cosas sigan calmándose. Como les dije en un principio, no le tenga tanto miedo al COVID, especialmente la parte psicológica de cada ser humano que da miedo a lo que no conoce. El temor es normal, pero no le tenga tanto miedo. La verdad es que hay que convivir con este virus, saberlo tratar. Y bueno, yo pienso que en un futuro encontrarán la medicina efectiva y las vacunas necesarias para que cada cierto tiempo la gente se vacune, así como uno se vacuna para la influenza, como se vacuna para el sarampión. Son enfermedades virales que encontrarán su cura y su vacuna, yo creo que a corto plazo. Jorge, una pregunta final, o mejor dicho, una recomendación final que tú puedas hacer desde tu parte humana a tus compañeros médicos, desde tu lado profesional y humano a la gente que te está escuchando, te están escuchando en toda Latinoamérica y en una parte de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tú nos recomendarías? Aparte de que ya sabemos del tema del aseo, ser muy disciplinados con eso, que todo el tiempo estamos repitiéndolo. ¿Qué más nos recomendarías tú? Bueno, yo les recomendaría tener las medidas de bioseguridad, son muy importantes, ¿no? Las medidas de seguridad, utilizar su mascarilla, lavarse las manos, mantener una distancia, más que todo por el contagio. Yo les recomendaría que lean bastante sobre este virus, no las noticias falsas, sino las noticias científicas. Y como les recomendaría también en su parte psicológica, si necesitan ayuda psicológica, háganla, pídanla, es muy importante. Sigan las recomendaciones de su médico y como te dije, vivamos con el virus mientras de este le queda tiempo, porque yo sé que se le va a derrotar. Y a mis colegas médicos les mando un mensaje, sigan al tanto. Creo que para eso estudiamos, para eso trabajamos, esa es nuestra vocación. Sigamos, sé que muchos caímos, sé que muchos murieron, pero también nos levantamos. No solamente los médicos, el personal de salud, los de limpieza, tanta gente que silenciosamente estuvo batallando y lo sigue haciendo contra este virus. Así que adelante, no se preocupen, vamos a salir de esta también. A través de ti, de tu persona, nuestro medio de comunicación, nuestro programa, que es el Club Magazine, queremos extenderles nuestro agradecimiento a todos los médicos, a todas las personas que están en las casas de salud atendiendo a los pacientes de coronavirus, pero también al resto de enfermedades que no han dejado de atenderlas. Al personal de limpieza, como tú dices, a los bomberos, a los policías que están en la calle, a los militares, que han estado cuidando de nosotros durante todo este tiempo. Gracias por todo. Jorge, muchas gracias en nombre nuestro y a través tuyo, a todos tus compañeros. Y no nos queda más que ofrecerles este espacio cuando ustedes necesiten, cuando tú necesites este espacio, esta es tu casa y aquí vamos a recibirles con los brazos abiertos siempre. Un gusto, pasen muy bien. Gracias, Jorge. Una buena tarde. Cuídate.